Bueno, la ministra de Seguridad siempre nos da buenas noticias. Obviamente estoy siendo irónica por si alguien no me conoce. Quiero saludar a Juan Palomino, que vino de urgencia porque... ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, porque los canábicos ya nos habremos enterado que nos van a dejar sin Reprocan. La ministra lo que anunció es que, como había irregularidades, se van a dar de baja todos los Reprocanes. Todos. El 100% para volver a empezar cuando vas al cero y bueno, por ahí sospechás que no hay una intención de volver a empezar en realidad. Y además, porque vos ves un problema, dar de baja todo, ya es como un argumento, la verdad que bastante endeble, pero lo usan a cada rato. Yo quiero primero hablar del contexto que la ministra elige para hablar del Reprocan, ¿no? Porque parece que nos toman a todos de tarados también muchas veces. ¿Cuál es el contexto? Tenemos al país, literalmente la Patagonia prendiéndose fuego. Lo mismo con la cuestión con Salta, ella en Disney, después viene para acá, los jubilados que no llegan a fin de mes y que encima los reprimen gendarmes mal pagos. Tenemos un montón de problemas que acá se vienen enumerando y parecería ser que nos quieren distraer con temas como Lali, como María Becerra, como la comunidad LGBT, con dichos que después no terminan plasmados o con dichos que son polémicos de por sí o que generan un movimiento para que miremos para otro lado. Es cierto que por más que sea muy importante, y vos y yo lo sabemos bien, parece ser más uno de esos caramelitos ideológicos que otra cosa. Eso es lo que me estás diciendo. 100%. Es parte solamente de la batalla cultural, porque no hay un problema a resolver, no hay, o sea, es hinchar las pelotas. Exactamente, y a su vez también... O sea, es ser facho. Quiero serlo. Conservadurismo y creo que también un poco representar de alguna manera a esa partecita de la sociedad que la eligió, no la eligió porque en realidad perdió las elecciones, pero esa parte de la sociedad que quiere una lucha real contra el narcotráfico, cuando tenemos las fronteras como un colador o el problema en Rosario o mismo acá en el Capital Federal con varias cocinas de Paco y creo que está representando a esa gente y después se presenta a hablar en un programa. Escuchémosla, ¿te parece? Sí, por favor. Y seguís la idea. Me parece bárbaro. Parece un alumno que fue sin estudiar al parcial, igual, ya te adelanto. Carnecito, es medicinal. Siempre le pasa eso. ¿Usa lo medicinal? No lo llevamos de acá. No, obvio. ¿No? Bueno, obvio, ¿qué hemos hablado con el doctor Lugones, el ministro de Salud, y Moro, que está en la parte de prevención, nuestro secretario Barrier? Ya tenemos un equipo. Vamos a dar todo de baja. Vamos a empezar de cero, porque, digamos, echa la ley, echa la trampa, no lo vamos a aceptar. ¿Van a dar de baja todo eso? Sí. Pero es ley lo de la... Sí, no, pero... los permisos. Es ley el cannabis medicinal. No el es cannabis... ley el desvío de la marihuana hacia el mercado ilegal. Pero entonces, ¿para qué bajas todos los Reprocan? Te perdiste. Hay una partecita que viene después que eso, cuando dice... Está dejando de haber cannabis en la frontera y se cultiva en cualquier lado. Parecería ser que a los únicos que beneficiaría una cuestión así es, y lo dice bien claro, es a los narcotraficantes, básicamente. Entonces, esa es una partecita que dice al final. Esto viene también a... La ministra ya viene haciendo dichos, recientemente también habló de una marihuana transgénica que no era la misma que en los 80, sino que esta había sido modificada genéticamente para tener más THC y producir efectos más devastadores. Se llama fitomejoramiento eso y es básicamente se hace con las hojas, se hace con todo, ir cruzando diferentes especies hasta conseguir una especie distinta que, o casualidad, tiene más contenido de cannabinoide. Pero nos encontramos con que viene hablando hace rato, mezclando todo para empezar, porque nunca se entiende bien el número que habla de 90, la semana pasada habló de 90.000 casos de desvíos. No especificó hacia dónde, qué porcentajes, cómo es que llegó a esos desvíos, por qué no intervino la justicia penal en esos desvíos, o por qué lo está anunciando en un programa. Yo creo que son números que van inventando y que se mezcla con otro tipo de permisos. Mezcla el autocultivador con las ONG, con el cultivador solidario, con los permisos de fitomejoramiento, y todo eso arma una gran maraña que me parece que para que sea una persona que está hablando de perseguir determinado tipo de cuestión, por lo menos lee del tema o trata de entender, pero hacen todo atolondrado y con mucha falta de conocimiento. Entonces, si llegaran a implementar esta cuestión, que lamento decir puede pasar, no significa que eso sea legal, pero vimos que a este gobierno mucho eso no le importa, pero si llegaran a hacerlo, lo van a implementar de manera torpe, atolondrada, no tienen el personal capacitado, no están en condiciones técnicas. La última resolución ministerial del Ministerio de Salud es un desastre.
ya tenemos la justicia en varios casos, incluso a... ¿A cuál te referís? La resolución 3132 que impuso, entre otras cosas, el requisito del médico, que tenga una diplomatura, el requisito de antecedentes penales para la comisión fuera directiva. mucho más difícil, en definitiva, poder acceder a un ReproCan. De eso se trataba, ¿no? Para toda la gente que estaba esperando. Exactamente. Ahora, de acuerdo a lo que yo entiendo, a ver si yo entendí bien, mi ReproCan que yo tengo y que vence dentro de un año, ¿me lo van a dar de baja? Yo entiendo que no, porque, a ver, pensemos Pero cómo... entonces, ¿qué es lo que dijo? No, Que no van a dar más permisos. Ella dijo que van a dar de baja y que van a empezar de cero. Ahora bien. ¿Por qué me decís que entiendo que no entonces? Y porque para hacer eso primero tendríamos que ver qué medio utilizan para dar de baja este registro. El primer medio podría ser derogar la ley de cannabis medicinal, pero para eso, o modificarla, y para eso necesitarían el Congreso, y no creo que el Congreso en este momento se ponga a cambiar una ley que ya lleva 8 años. Lo segundo que puede pasar es que el presidente emite un nuevo decreto reglamentario de la ley 27350 que elimina el ReproCan, por ejemplo. Claro. Eso podría llegar a pasar. Esa sería la opción más prolija. Yo me temo también una otra opción posible, que es que lo quieran hacer a través de una resolución ministerial. Ahora, nos ponemos a pensar en esto y el hecho de que lo puedan hacer no quiere decir que eso sea constitucional. En primer lugar, porque sería, si lo hacen por resolución ministerial, ni hablar que hay un exceso en la potestad reglamentaria. Pero ir en contra del espíritu de la ley, y esto ya lo dijo la Corte Suprema en reiteradas oportunidades, no es un exceso en las potestades reglamentarias. La ley de cannabis medicinal, y esto lo dijo en el fallo Macame hace 2 años la Corte Suprema, dijo que se trata de un piso mínimo de derechos, que se trata de un derecho a la salud, y por ende, y que el espíritu de esa ley es eliminar barreras para el oportuno acceso al cannabis por parte de la población. Ahora, todo lo que están haciendo ya de por sí va en contra del espíritu de la ley con las demoras que viene habiendo. Pero a ir de manera tan manifiesta, a los únicos que les va a dar trabajo va a ser a los abogados, que vamos a tener que iniciar una catarata de medidas cautelares, de amparos, de impugnaciones, porque que lo puedan hacer no quiere decir que eso sea legal. Entiendo igualmente que a las personas que escuchan esto les genera un estado de incertidumbre que es total. Llegado el caso, y si llegaran a implementar alguna de estas cuestiones como las que estamos hablando, primero creo que sería una muy mala decisión política, pero entiendo que la justicia en ese caso tan alevoso no le va a quedar otra que intervenir. Entonces va a ser pan para hoy, hambre para mañana también. Sí, porque va a ser un conflicto ahí. Va a ser un conflicto Juan, enorme. Vos lo dijiste muy al pasar, pero me gustaría que lo desarrolles. ¿Por qué una decisión de esta naturaleza beneficia potencialmente, aunque sea, a el narcotráfico? ¿Dónde ves ese link? Mira, en Argentina, según las encuestas, el 90% de los usuarios de cannabis no consume prensado o cannabis proveniente del narcotráfico. Consume flores cultivadas o por ellos mismos o por otras personas, que en general son pequeños productores. Y esto es algo que pasó y fue quienes mantuvieron de la ley. No, y existió desde siempre. En Argentina pasó algo que la cultura canábica argentina desplazó al narcotráfico prácticamente. Ahora, que digan que hay menos cannabis en las fronteras y más que se cultiva dentro del país, para mí, en cualquier contexto que lo leyera, es una buena noticia. Parecería ser que para la ministra no. Y sí, no, claro, es insólito. Es la forma de combatir el narcotráfico, en definitiva. Está demostrado que en todos los países donde se reguló el cannabis, bajó por completo casi la injerencia del narcotráfico. Miremos el caso de Uruguay, que no legalizó porque era medicinal, legalizó porque lo vendía el narcotráfico. ¿Qué hacemos con esto? Lo regulamos para uso adulto, con un montón de restricciones, críticas, lo que sea. Pero lo hicieron con otra motivación, fue quitarle este negocio al narcotráfico. Ahora se la ve triste a la ministra con las fronteras sin cannabis, evidentemente. Quizá no le queda otra que ir a perseguir a los narcotraficantes de verdad, pero esos tienen armas. La mayoría de los cultivadores y cultivadoras son gente inofensiva, claro. Y lo sé porque intervine en cantidad de causas que uno dice, ¿cómo puede ser? Hablo antes del ReproCan incluso. ¿Cómo puede ser que esta persona esté pasando por el momento que está pasando con una pena de 4 a 15 años en expectativa por esta pavada? Sí. Por esta pavada realmente, cuando
está establecido que narcotráfico es otra cosa. Narcotráfico es el uso de la violencia, es una asociación ilícita. Eso es narcotráfico. Lavado de dinero. Se cayó una avioneta llena de cocaína en Nordelta, cerca de Nordelta. Eso es narcotráfico, no perseguir un autocultivador porque hubo un desvío, que ni siquiera me saben decir de cómo es ese desvío. ¿Qué significa desvío? Entiendo que se refiere a que gente que cultiva, ya sea en alguna de las modalidades previstas, después lo vende. Entonces para ella eso es como que el autocultivo que surge legalmente termina formando parte del tráfico. Lo que no tiene mucha conexión es para, en todo caso, corregir ese desvío, dar de baja todos los permisos para gente con distintas cuestiones ninguna médicas. conexión. Es que es la peor opción posible, porque aparte de que ya pusieron más restricciones, pusieron más controles, desregularon por completo el ReproCan, no están dando. ¿Qué necesidad tenés de sacarlo? Aparte es poco inteligente. Se están comprando un quilombo, porque es más eficiente la guachada que nos están haciendo de no aprobar las cosas. Sí. A mí me hizo un poco de gracia que cuando ella anuncia esta medida, dice, bueno, tenemos todo un equipo para dar de baja todo. Es lo más no necesitas un equipo para dar de baja todo. Claro. Es un botón que hace pim, listo. Para Juan, una cosa más. El ReproCan, que implica un montón de gente, algunos con cuestiones de salud muy serias, otros que tienen que ver para un uso ligado al estrés, a dormir bien, bueno, una serie de cuestiones. Es probable, vos hablabas de que van a tener trabajo eventualmente los abogados. Es bastante probable que en eso, o no, decime cómo es. Pero trabajo aburrido encima, no es el trabajo que más me gusta. La justicia en este plano, en otros planos actúa muy mal. Tiende o tendió en estos tiempos a otorgar ese derecho, a garantizarlo o no, o a cercenarlo. Cuando esto llega a una instancia judicial, ¿se entiende? No, la justicia de hecho cada vez está de alguna manera haciendo justicia. Bueno, el fallo que nos acabas de mencionar. De la Corte, pero yo me refería... Pero hay un montón entre los 1.500 amparos que presentamos con el estudio, que también ahora quería anunciar una invitación a otros abogados del país. Nosotros no le cobramos un peso a ningún paciente, sí fuimos contra el ministerio y los hicimos por la demora y por la arbitrariedad que representa esta demora o esta negativa por parte del Ministerio de Salud. Entiendo que si llegara a salir una resolución ministerial nueva y demás, tendremos que idear otros remedios judiciales para poder ir impugnando la norma y demás. Pero en todos estos amparos fuimos viendo que la justicia, en primer lugar, le dice en muchos casos, vos no podés aplicar una resolución ministerial de manera retroactiva. Claro. Eso te lo enseñan en el primer año de la facultad. Es una burrada lo que estás haciendo. O sea que cambia tu equipo de redacción porque algo estás haciendo mal. Después, por otro lado, también han establecido otras partes, lo de que exigirle a un médico una diplomatura o una maestría, primero que cercena el derecho a trabajar y a su vez del profesional de la salud, el derecho del paciente de elegir con quién se va a tratar, y aparte no se lo piden a ninguna otra medicina. Y lo último, penalmente, si bien todavía hay procesos penales, la realidad es que la justicia penal, en la mayoría de los casos, termina, entre otras cosas, por ejemplo, en un caso donde había un exceso de plantas en el ReproCan, la justicia penal dijo, si hay un exceso, ¿no?, que lo vea el Ministerio de Salud, no se aplica la ley penal acá, es una cuestión administrativa. Entonces empezamos a tener también ese tipo de cuestiones, fallos en donde se cuestiona el mínimo legal, es decir, ¿te parece darle 4 años? Está bien, el tipo penal está, pero darle 4 años, ¿no es un poco mucho? Entonces empieza a pasar estas cuestiones que suerte el sistema judicial ahora no estaría al menos en una fase muy represiva. No hay una política criminal punitivista, por lo menos eso se ve. Obviamente tenemos un control de constitucionalidad difuso y cada juez piensa distinto. Y además vamos a ver a dónde llevan los vientos a los jueces, ¿viste? Porque cuando de repente la política se puso tan facha, hay que ver lo que pasa después. Gracias, 100%. Juan. Gracias Juan Palomino, nuestro ocasional columnista canábico en una emergencia.